Los juegos digitales y los videojuegos son un tema importante en México. Los consumidores locales o gamers son el primer mercado de juegos más activo en América Latina y ocupan el 12º lugar en todo el mundo según Newzoo, una de las fuentes con más credibilidad para análisis e información del mercado de juegos. Soy Rocío Brauer y hoy en Digital veremos hacia dónde va este mercado tan lucrativo, qué nivel tenemos como desarrolladores y qué beneficios físicos y sociales podrían tener, así como sus riesgos. Conectamos. Estamos ya en el chat presencial, en digital, hablando de este tema tan importante, tan interesante. Y además es un tema que cada vez tiene más seguidores y ya lo hemos dicho, es gaming, pero gaming hecho en México por mexicanos, por desarrolladores mexicanos. Les presento a nuestros invitados que son dos estupendos desarrolladores, cada quien en su área. Pamela Chávez, que es VR Producer, Game Artist and Developer, que significa productora de realidad virtual y también, por supuesto, artista de juegos. ¿Cómo estás, Pame? Gracias por Hola, venir. muy bien, gracias. Un gustazo que estés con nosotros. Dr. Hoodman está aquí a mi izquierda, ingeniero en electrónica y comunicaciones, todo un hardware pesado, ¿no? Exacto. Artillería pesada. Cuéntenme, el gaming cada vez tiene más seguidores. Lo hemos estado comentando en el programa. ¿Por qué razón debemos hablar de este tema en México y por qué crees, Pame, que es importante en nuestro país? Definitivamente estamos en un momento donde está el auge de oportunidades. Ahorita ya existe la carrera como tal de videojuegos. Cuando yo estudié no existía eso. Entonces, pues me parece a mí fascinante el hecho de que realmente puedes estudiar la carrera de videojuegos, ¿no? O sea, ya existe la carrera de videojuegos. Exactamente. ¿En dónde? Tú eres, por ejemplo, yo soy profesora. Ajá, okay. Soy profesora en ambientes virtuales, es la materia que en específico doy. He dado también algunas otras. Pero yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar, pues no había estas oportunidades. ¿Tú estudiaste animación y qué otra cosa? Animación y arte digital. Tenía como la mitad videojuegos, pero no era full la carrera de videojuegos, ¿no? Así, entonces, el estar en este momento viendo también los proyectos, ya les puedo hablar un poco más de clientes, de lo que requieren afuera. Y está padre, porque justamente pues yo desde niña quería como producir algo que realmente dejara. Y cuando vi que podía estar dedicándome a esto, y para mí de verdad es la herramienta del futuro, el aprender haciendo, el que te den feedback, el que te diga eres increíble o que te diga, oye, puedes volver a intentarlo. No pasa nada porque puedes volver a intentarlo. Entonces, para mí eso es fascinante. ¿Cómo ves lo que se está gestando en el mundo en cuestión de gaming? ¿Crees que es una de las industrias más importantes? De hecho, sí, es muchísimo más grande que el cine o incluso que series o medios tradicionales y que también, por ejemplo, los torneos así ya grandes de algún juego en específico tienen mucho más demanda online, ¿no? No solamente es del país, sino ya se ve y aparte de que la forma en que nosotros podemos acceder a través de Internet, que es muy sencillo. Yo puedo agarrar mi teléfono, puedo agarrar una PC y puedo conectarme a ver ese evento. A diferencia, por ejemplo, de los eventos deportivos, ¿no? Que tienes que tener algún plan o un paquete, lo que sea. Y también otro detalle muy interesante es que ahora el hardware ya es muchísimo más barato, ¿no? Yo recuerdo el término PC que es computadora personal. Pues en realidad hace 20 años era más bien como computadora de la familia. Actualmente en una casa, ¿cuántas computadoras no tenemos? Y no la tradicional, sino, por ejemplo, los teléfonos móviles, las consolas de videojuegos. Entonces ya es un hobby, una diversión, un entretenimiento muchísimo más fácil a todos los niveles. Más asequible. Además, de hecho, decían que los juegos se están siendo interactivos mucho más en celulares, en móviles, ¿no? Es donde más se juega. Exactamente, porque prácticamente es algo que casi uno nace, ¿no? Con un teléfono móvil. Entonces, lo primero que haces es que ves, pues estoy aburrido y me pongo a jugar. Es muy sencillo, ¿no? Y ahí es, de hecho, muchas gracias a los desarrolladores que hacen el esfuerzo para que juegos muy complicados corran en un hardware, pues relativamente sencillo, que es el de un teléfono móvil. ¿Cómo estamos en México en ese sentido, Pame? ¿El desarrollador en México encuentra trabajo, encuentra oportunidades? Al principio, pues sí, no es fácil porque debes de hacer como un portafolio, pero creo que el ir empezando a veces incluso hay que empezar con aplicaciones que tal vez no es... llega siempre el típico niño que dice, quiero hacer Halo, ¿no?
y a veces es como, ok, hay pasos, ¿no? O sea, no es que no se pueda, sí se puede definitivamente hacer juegos AAA, pero todo empezamos por escalones, ¿no? Ajá. Donde pues sí puedes hacer proyectos personales y eso para mí creo que es el primer paso, el estar experimentando, viendo herramientas. Hay un sinfín, ya ahorita veo niños que ya programan videojuegos con Godot, hay muchísimos softwares ahorita, incluso para los que ubiquen Roblox, así de sencillo es ya maquetar ideas, y para mí el hecho de que tú puedas prototipar una idea y que la veas funcional es lo máximo. ¿Cómo podrías adaptar un sistema hardware para que ya estemos entrando a los juegos todos inmersivos? Es que eso es muy interesante porque precisamente la PC ya moderna es más como pues de estos juegos que vas armando cositas, ¿no? Que tal vez necesitas algo para iniciarte, entonces te compras algo económico, pero después investigando un poquito dices, lo puedo quitar, lo puedo poner. Y aquí, de hecho, mi rol como creador de contenido es el hecho de enseñar a la gente que pues las cosas no son así como de que las vas a tocar y se van a quemar, ¿no? Sino que ya están pensadas para que sean manipulados por el usuario final, ¿no? El clásico miedo de la estática y de todo eso. No, es algo ya muchísimo más sencillo que simplemente hace falta darle difusión. ¿No te vas a electrocutar? No. Bueno, hay ciertos lugares donde sí está la advertencia, hay que tener cuidado. Claro. Pero... Oye, Pame, y por ejemplo, como chica, ¿cómo te ha ido en el mundo del gaming? ¿Ha sido fácil? ¿Cuáles han sido los obstáculos más importantes que derribar? Ha sido un poco complicado porque al principio pues no es como que te crean que sabes de gaming o eso, sino es decirlo con hechos, ¿no? Cuando llega un hombre, pues sí es como, porque ese hombre ya sabe de juegos, ¿no? Entonces, sí ha sido complicado. Ahorita ya ha cambiado también y hay más oportunidades, hay asociaciones y la mayoría de las oportunidades han sido, para mí, dadas por hombres, ¿no? Entonces, sí existen y ahorita el reto es que también mujeres den oportunidad a mujeres y que pues ahí se equilibren. Nunca queremos quitar a nadie, simplemente que las mujeres también tengan ese chance. Y pues ahorita también la información está para todos, ¿no? O sea, el internet ahorita es para todos, es una gran ventaja. Y pues también a todas las chicas que nos estén viendo es también invitación para que no tengan miedo tanto a experimentar con hardware, también con experimentar con software. Muy bien. Vamos a seguir hablando con Dr. Hoodman y ahora nos va a decir por qué se llama así. Y también con Pame Chávez. Encuentra sus redes en la pantalla. Y ahora, ¿qué te parece que vamos a la siguiente cápsula que nos ha preparado Edith Flores? Los videojuegos forman parte de la vida cotidiana de muchas personas a nivel global y es un hábito que sostiene a una de las industrias más poderosas y multimillonarias del mundo. El crecimiento exponencial de este tipo de entretenimiento digital se debió principalmente a las medidas de aislamiento provocadas por la pandemia de COVID-19. Durante este periodo cambiaron las dinámicas sociales y los usuarios tuvieron acceso a una amplia gama de plataformas como consolas, computadoras, teléfonos y otros dispositivos móviles. Un fenómeno que seguirá impactando a más de 325 millones de gamers en Latinoamérica, según las proyecciones estimadas por parte de Google for Games para 2024. Por estas razones, la implantación y adopción masiva de las tecnologías 5G será una de las tendencias en el mundo gaming, donde la latencia será prácticamente nula. Además, la integración de la tecnología blockchain aplicada a los coleccionables como los skins o apariencia de los personajes podrán conservarse a través de tokens no fungibles. Y finalmente está el desarrollo de la industria gaming en el metaverso, cuyos precursores fueron inspirados en videojuegos como Second Life, World of Warcraft, Roblox, Fortnite, Minecraft y Animal Crossing, entre otros. Estás en digital. Regresamos. Continuamos. Estás en digital. Mucho ha cambiado en la industria de los videojuegos desde que juegos icónicos como Pac-Man, Space Invaders y Asteroids trajeron la magia del entretenimiento interactivo en la década de los 70 y principios de los 80. De hecho, los videojuegos son una parte esencial de una revolución que ha cambiado la industria del entretenimiento en los últimos 30 años. América Latina en su conjunto ha hecho mejoras notables últimamente en la infraestructura de gaming, que ha ayudado a alimentar la demanda de juegos, incluidos los eSports. Por su parte, México se situó como líder regional
original en el mercado de videojuegos. Asimismo, no es de extrañar que esta industria utilice referencias mexicanas para crear personajes e historias. Estudios de juegos como Big Baja Apps, Miniboo, Runo Networks y Legas han ayudado al mercado mexicano de aplicaciones de juegos a crecer en una industria de $1,000 millones. ¿Será que nuestro país va en camino para estar a la altura de los gigantes internacionales de gaming o videojuegos que actualmente dominan la industria? Continuamos en el chat presencial en digital y bueno, pues hablando precisamente de los videojuegos, juegos digitales y por supuesto online, se han realizado importantes investigaciones durante décadas sobre efectos negativos de los juegos, incluyendo agresión, depresión, pero vamos a ver el lado positivo y para ello están con nosotros Pame Chávez y también está el Dr. Hoodman. Pame, ¿cuáles serían esa parte oscura de los juegos y cómo la podemos contrarrestar? Pues yo creo que como todo el ocio, pero se puede ir inclinando hacia justamente, si vamos a ponerle juegos a los niños, pues buscar también el target adecuado de los juegos, ¿no? Porque pues de repente llega el papá, oye, es que son violentos los juegos, cuando realmente siempre hay un juego con un género y un target específico y no le podemos dar lo mismo de un juego de 18 años a un niño de 3 años. Y ¿no? sobre todo que nos ayudan a desarrollar, como hemos dicho, habilidades en el otro bloque, algunas otras capacidades, ¿no? Son también, aparte de lúdicos, son muy didácticos. Sí, así es. Tengo un ejemplo increíble, no sé a todos los que sean gamers. A mí me encanta, por ejemplo, Animal Crossing y ahí, por ejemplo, un niño tan chiquito, y ese juego en pandemia estuvo muy, muy famoso, tan chiquito ya pueden saber qué es lo que significa una hipoteca, ¿no? Entonces, a mí se me hace increíble esa parte. O, por ejemplo, ahorita Roblox, que está ahorita súper famoso, los niños están entendiendo que es un sistema económico de trueque y todo eso. A mí, de verdad, o sea, me da gusto porque también son skills que ustedes no lo creen, pero en el futuro ayudan muchísimo. Así es, son habilidades para la vida misma, ¿no? Las famosas life skills, Dr. Hoodman. ¿Por qué te llamas Dr. Hoodman? Bueno, rápidamente, a mí siempre me ha gustado explicar cosas. Entonces, un día me invitaron a un podcast en donde pues hablaban de tecnología, bueno, hablaban de todo en general, pero había una sección de tecnología y como soy ingeniero en electrónica, pues me pidieron que sí pueda explicar las cosas técnicas y de ahí uno de los hosts simplemente me dijo, oye, ¿te puedo decir doctor? Porque hablas muy bien y que no sé qué, bueno, está bien. Y así se quedó porque Hoodman siempre ha sido mi gamer tag en lo que yo me pongo en los juegos online y todo eso. Ajá. Así es como me autorreferencié, entonces se combinó y pues se quedó y desde entonces la audiencia me conoce. Y de hecho, la gente puede acudir a ti para hacerte preguntas si tú los guías con el hardware. ¿Nada más o tienes otras cosas que guías a las personas en tu canal? Sí, digo, el objetivo de mi canal es estar orientando específicamente en el tema de hardware, pero también a veces nos salimos un poquito y hablamos más de tecnología un poquito más general. Con mi socio igual hablamos de gadgets, ese tipo de detalles. Y en cuanto al gaming en México, ¿dónde crees que estamos posicionados? Yo creo que estamos en un punto en el que apenas estamos descubriendo que no es algo malo, sino que simplemente es una actividad más y que se tiene que ver como una actividad que hicieras en la calle, ¿no? Yo siempre hago ese símil, que el Internet es como estar en la calle. Entonces, uno no deja a los niños afuera en la calle para que hagan lo que quieran, sino siempre hay una supervisión. Entonces pasa lo mismo, esa es la parte un poquito oscura, retomando lo que estábamos platicando ahorita, del gaming online, porque siempre estamos expuestos a muchos otros peligros, digamos, porque creemos que al estar en la seguridad de nuestra casa, pues vamos a estar, valga la redundancia, seguros, pero en realidad no, estamos expuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso siempre. Ok, muy bien. Es una industria enorme la de gaming o la de los videojuegos. Y de hecho, nuestra audiencia, que le encanta participar en digital, ya nos tiene preguntas. ¿Se animan a contestarlas? Claro. Vamos a la primera preguntita que nos tiene ya cabina. ¿Qué con los juegos de realidad alternativa? Los juegos de realidad alternativa, los famosos ARG. Ese es un concepto bastante interesante porque precisamente a nosotros tener los juegos tradicionales, los juegos de realidad virtual o la realidad aumentada, este es más como un esfuerzo colaborativo. De hecho, los ejemplos que a mí me gusta dar para explicar esta clase de juegos es como todas estas campañas virales que luego se tienen con ciertas películas en donde no sabes qué es, pero que apareció un sitio y hay que resolver un misterio. Entonces ahí alguien anda viendo que si ya cierto grupo desbloqueó cierta cosa. Uno de esos fue Cicada,
en 3310. Ese es buenísimo. Que fue un retazo para que pudieran descifrar que finalmente era criptografía y ganografía en la red para poder encontrar de qué se trataba este puzzle. De hecho, eso hasta tiene teorías de conspiración. Y yo sé que esto es un tema de tecnología, no nos vamos a meter a hablar de otras cosas, pero sí, básicamente, mucha gente decía que era como para reclutar para la CIA y que no sé qué, y la gente colaboraba y hablaba en foros y veía, porque eran imágenes que de repente les pasaban filtros para ver qué era. Entonces, era bastante interesante ver cómo iba desarrollándose. Nos da pauta para después hacer un programa, ¿no? De juegos de realidad. Sí, claro. De ARG, estos juegos. Bueno, vamos a una segunda preguntita, Pame Chávez, a ver qué nos pregunta la audiencia. ¿Qué tengo que estudiar para ser un programador de gaming? ¿Qué tendríamos que estudiar? Okay, bueno, tú estudiaste arte digital. Estudié animación y arte digital, también digital. nos dan programación, física y un buen de cosas. Pero específicamente la pregunta, si fuera para programación, sería álgebra lineal, programación, muchas matemáticas, física. Hay un específico área que es Technical Artist, que es una mezcla entre más programación y arte, que a mí me fascina mucho. Entonces, son varios skills los que pueden ahí tener, pero recomiendo eso principalmente. Pero aguas, si tú no específicamente quieres ser programador, quiero decirles que también hay oportunidad para artistas, así filósofos, historiadores, guionistas. Hay muchos campos donde tú puedes ser especialista en psicología. Y si tú eres un psicólogo que siempre quiso dedicarse a los videojuegos, tú puedes dedicarte a los videojuegos, ¿no? Claro. Hay varias especialidades. Está increíble. Ahí está la respuesta y también las redes de Pame Chávez y Dr. Hoodman para que otras inquietudes también las sigan ahí, porque la audiencia tiene una tercera preguntita. Venga, cabina. ¿Los videojuegos ayudan a desarrollar habilidades? ¿Y cuáles serían? Habíamos hablado un poquito de esto, ¿no? En los otros bloques. Sí, habíamos tocado el tema, pero específicamente sí, vamos a tener que resolver problemas. O sea, nosotros nos gusta ver cómo se resuelve, incluso cuando vemos alguna serie de televisión que hay algún misterio. Eso es algo que nos atrae como seres humanos. Entonces, sí, las capacidades de solución de problemas, la inteligencia espacial y la colaboración, ¿no? El hecho de trabajar con otras personas, con nuestros amigos, la memoria, ¿no? También, exactamente, son todas esas habilidades muy importantes. ¿Qué otras skills? Porque mencionas muchas. También skills de estarse involucrando justamente en toma de decisiones. Ajá. Y, no sé, siento que es fantástico el hecho de que también siempre tengas una evaluación y que nadie te juzgue, ¿no? Y porque también vas a tener ese botón clásico de reintentar, cuando en la vida real, pues tal vez a veces no lo tenemos y por eso a veces nos da miedo. Entonces los juegos por eso son mágicos, ¿no? Porque siempre puedes volver a intentarlo. Muy bien, vamos ahora a la trivia en la voz de Mario Filio. Trivia. ¿Cuál fue el primer videojuego desarrollado en México? A. Sega. B. Lucha Libre AAA. C. Sonic Mania. Descubre la respuesta después de esta pausa. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram, @digital_11tv. Regresamos. Continuamos. La respuesta correcta es B. Lucha Libre AAA, Héroes del Ring. Fue el primer videojuego desarrollado en Latinoamérica. Este juego no solo fue desarrollado en México, sino que sus personajes también son latinos, los cuales corresponden a la lucha libre AAA mexicana. El videojuego cuenta con más de 40 luchadores. Héroes del Ring fue desarrollado para PlayStation 3, PSP, Xbox 360, Nintendo DS y Wii. Según expertos, el estado actual del ecosistema mexicano de los juegos online y de descarga, así como los videojuegos físicos, puede impulsar el aprendizaje, la salud y las habilidades sociales de los niños, adolescentes y adultos. Conecta con la opinión de Antonio Isaac para saber precisamente cómo pueden vincularse los videojuegos o gaming con el aprendizaje y la cultura. Los videojuegos forman parte de nuestra cultura digital desde que las computadoras se acercaron al individuo, al ser humano, e incluso desde un poco antes.
Y a la fecha han ido a tal nivel de aceleración que incluso han propulsado algunas otras industrias. Vale la pena mencionar una plataforma de nombre Unreal, que nace desde los videojuegos y ahora propulsa grandes producciones cinematográficas. Hubo un primer experimento con un comercial de televisión y después una de las series actuales más exitosas propagadas en televisión restringida. Sin embargo, no para esto ahí. Poco a poco se va diluyendo la frontera entre el videoentretenimiento de lo que solamente conocemos como el juego, con el componente del ilusio, donde creemos profundamente que lo que está sucediendo realmente está pasando. No porque nos engañemos, sino por un pacto implícito que existe entre el consumidor y el productor del videojuego. ¿Qué pasaría si en el futuro digital esto se aprovecha, por ejemplo, para el aprendizaje? Ya hay algunos ejemplos. En México, sobre todo, se ha trabajado muchísimo en el componente de la biodiversidad a través de plataformas similares a las de los videojuegos, plataformas de multimedia, de acción rápida de respuesta. Se influye en la audiencia para que poco a poco vayan descubriendo y conociendo diferentes especies que han habitado nuestro país. Esto será parte de nuestra cultura digital completa en los próximos años, por supuesto, de forma totalmente digital. Los juegos en línea digitales y videojuegos se han convertido en una de las actividades más populares en México, atrayendo a millones de jugadores. Según el informe de PricewaterhouseCoopers, hay más de 80 millones de gamers en México, lo que genera un alto impacto en la sociedad al ser motor de cambio tecnológico y científico. Conecta con Vanessa Hernández, nuestra reportera en digital, para recorrer los dos lados del espejo de los videojuegos, así como el desarrollo de un fascinante inframundo virtual de la cultura mexica, Mictlán. En una encuesta en línea que YouTube realizó a casi 2,000 mexicanos, más de la mitad de los encuestados afirmó que la estética de los videojuegos les parece más impresionante que la cinematográfica y que las experiencias y mundos que ofrecen los videojuegos les resultan más interesantes que la realidad misma. Para dar a conocer más sobre esta fascinante e increíble industria, el mes pasado se presentó en la Ciudad de México la exposición Videojuegos, los dos lados de la pantalla, en donde el público pudo familiarizarse más con el complejo proceso detrás del desarrollo de un videojuego, además de explorar sus implicaciones económicas, socioculturales, científicas y artísticas. Y no te preocupes, aunque ya no puedes asistir a la exhibición física, aún puedes visitarla en su galería virtual permanente, la cual encuentras en el sitio de fundaciontelefónica.com.mx. Por otro lado, también te recomiendo estar al pendiente del desarrollo del videojuego Mictlán, An Ancient Mythical Tale, diseñado por el mexicano Guillermo Alarcón y con fecha de lanzamiento prevista para invierno del 2025. En este juego podremos disfrutar de una recreación detallada de la arquitectura e iconografía de las culturas mesoamericanas precolombinas, aunque la trama en la que se desarrolla la historia sí tiene elementos de fantasía. Y para honrar aún más a nuestra rica herencia cultural, contará con diálogos en náhuatl y maya yucateco. En este videojuego, tu misión principal será la de sobrevivir a un épico viaje a través de el Valle de la Muerte, hasta que logres enfrentarte al gran dios mexica de la muerte, Mictlantecutli. Si te gustan los videojuegos, te invito a seguirme en mis redes sociales, donde podrás encontrar más contenido sobre el tema. Me encuentras en todas como Vane Guzmiao. Como hemos visto hoy en digital, los videojuegos, los juegos online o digitales pueden aumentar la empatía, cooperación y la ayuda también, la conciencia emocional, desarrollar habilidades de lectura, matemáticas, tecnología, resolución de problemas, sin olvidar el lado oscuro. ¿Con qué nos quedamos de este gran tema, mi querida Pami? Que es la herramienta del futuro, de la educación, que no le tengan miedo a que sus hijos experimenten esto. Realmente no podemos tener las mismas herramientas de aprendizaje que tenían nuestros padres, ¿no? Todo esto va avanzando y va a seguir avanzando. Yo los invito a que si también tienen ganas de estudiar esto, pues ahí se echen un clavado. No es necesario ser programador super hardcore para ser parte de esto. Y también sobre todo a los padres, ¿no? Que me imagino que hay muchos viéndonos, pues que ayuden también a incluso escoger a sus hijos los juegos, ver con ellos y estar con ellos de la mano y ver pues qué oportunidades hay para esto, porque para mí
definitivo es la herramienta del futuro. Muchas gracias, Pame Chávez, que ella es toda una desarrolladora de juegos. Y ahí están sus redes, productora de VR y artista de juegos. Mi querido Dr. Hoodman, ¿con qué nos quedamos de este tema? Pues de hecho ahorita Pam me dijo una palabra clave que es herramienta. Las computadoras son una herramienta y que nosotros tenemos que aprender a quitarnos el miedo y a meternos en este mundo porque finalmente es inevitable. Y no hay nada más satisfactorio, especialmente yo que me dedico al ensamble de las PCs, que crear algo que después te va a servir no solamente para jugar, sino también es una herramienta para el trabajo y para crecer, porque una PC para juegos también te sirve para hacer animación, edición, etcétera, etcétera. Entonces es algo que tenemos todo el internet como acceso y pues que ahí podemos aprender muchas cosas. Muchas gracias, Dr. Hoodman, todo un ingeniero en electrónica y comunicaciones. Las redes de cada uno de ellos están ya en pantalla y gracias a ti por tu conexión, tu interacción y tu atención. Soy Rocío Brauer y hasta la próxima emisión de Digital.